Buenas noches a todos mis hermanos, donde quiera que están escuchando en esta hora. Tengo un tema muy importante que me gustaría compartir con ustedes, así que vamos a darle la bienvenida a todos aquellos hermanos que me están escuchando, que van a escuchar que van a estar escuchando este video, esta palabra. O sea, muy importante. Hay un hermano me hizo esta pregunta, y esto, créame que es bien importante que usted lo aprenda, y por lo menos lo doy para que usted lo vaya asimilando, lo vaya dejando que esta palabra vaya siendo recibida. Y se trata, hermano, acerca de la predestinación. La predestinación. Yo se la voy a explicar a algunos que quizás nunca la han escuchado a este nivel, que voy a estar compartiendo acerca de la predestinación. Este es un tema que ha sido de mucha controversia, tanto por los arminianos. Arminio fue un ministro que se opuso a lo que es la predestinación, y dio sus argumentos en contra, ¿verdad?, de lo que la Reforma había establecido como predestinación. O sea, hay unas doctrinas que se llaman doctrinas calvinistas, y entre los 5 puntos que Calvino expuso a la gracia estaba la predestinación. Entonces, yo quiero que usted me escuche y aprenda esto que le voy a compartir. Primeramente, antes de que sigamos, le siga explicando qué clase de predestinación existe. Oiga bien esto: qué clase de predestinación, o cuál es la predestinación, o cómo podemos entender la predestinación dentro del nuevo pacto, o sea, dentro de la plenitud, porque nosotros sabemos que estamos, hermanos, en la plenitud, pero del nuevo pacto. O sea, ya he explicado muchas veces que plenitud es la consecuencia de haber entrado en vigencia el nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto, oiga bien esto, el nuevo pacto no podía entrar en plenitud, aunque empezó en la cruz del Calvario, aunque empezó después de la muerte de Cristo, pero no pudo entrar en plenitud hasta que no fuera literalmente removido el antiguo pacto. Y eso pasó 40 años después de la muerte de Cristo, o sea, en el año 70, lo que nosotros hablamos como el gran juicio del año 70 sobre la nación de Israel. Cuando esto fue removido, cuando Israel fue removido, en el año 70 pasó esto. Israel dejó de ser nación en la tierra. Fíjese nada más eso. O sea, prácticamente por 2000 años, casi por 2000 años, nunca se supo que había una nación de Israel. ¿Por qué? Porque en el año 70 de nuestra era cristiana, en el primer siglo, esa nación dejó de ser. Y la vinieron a habitar los palestinos y lo que están ahora, hasta que en el año 1948 las Naciones Unidas le otorgaron un pedazo de tierra a Israel, lo que ahora sabemos. Pero por 2000 años no existió la nación de Israel. Entonces ahí en ese año 70, miren, fue removido todo aquel sacerdocio que había condenado a Cristo. Cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo al Sanedrín, le dijo al sumo sacerdote, y le dijo al Sanedrín, al Senado judío, que lo había condenado a muerte, y ustedes, o sea, mejor dicho, al sumo sacerdote le dijo: y tú serás testigo cuando yo venga en las nubes con gran poder y gran gloria. Entonces, el sumo sacerdote, cuando oyó esta confesión de Cristo, se rasgó las vestiduras, porque la máxima
ofensa o que el sumo sacerdote manifestaba era romperse sus vestiduras, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo dijo que el sumo sacerdote, y se lo dijo enfrente del Sanedrín, no es el tema, pero como yo sé que hay nuevos, tengo que tocar cositas así, y esto es muy importante. Por eso es que Cristo tenía que venir, oiga bien esto, Cristo tenía que venir en vida del sumo sacerdote, no en vida suya ni mía, sino en vida del sumo sacerdote, de los que condenaron a Cristo, porque el Señor mismo le dijo al sumo sacerdote cuando le estaba preguntando, ¿eres tú el Mesías? Esta pregunta es muy importante también. A veces esta pregunta que el sumo sacerdote le hizo a Cristo, lo tomamos a la ligera, cuando le dicen, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que estamos esperando? Es que era muy importante porque el Mesías tipificaba, simbolizaba el cumplimiento de la profecía. Todo lo que los profetas escribieron era, hermano, concerniente a que apareciera Cristo. Entonces era muy difícil que para ellos el sumo sacerdote, los fariseos, pues no podían, hermano, recibir que Jesucristo fuera el Mesías. Por eso fíjese, le hicieron esta pregunta, ¿eres tú el Mesías? Y entonces el Señor finalmente le dijo, no solo soy yo el Mesías, sino que tú, fíjate, me vas a ser testigo cuando yo venga en las nubes con gran poder y gran gloria. El sumo sacerdote, fíjese, se rasgó las vestiduras y dijo, ha blasfemado. Ya no necesitamos de ningún testigo, ya no necesitamos él mismo, como diciendo, él mismo se puso la soga al cuello con esa blasfemia que ha dicho, que él va a venir en las nubes, porque como Cristo lo dijo, era una expresión de juicio que Jehová o Yahweh, como usted le quiera llamar a Dios en el Antiguo Testamento, eran las expresiones simbólicas que Dios usaba de viniendo en las nubes con gran poder, porque ese era un lenguaje que se usaba o usó Dios para traer juicios sobre Egipto, sobre Babilonia, sobre Tiro, sobre muchas naciones y sobre el pueblo de Israel. Entonces cuando ellos oyeron que Cristo dijo, y tú me serás testigo, hermanos, se rasgaron las vestiduras. Bueno, entonces, ya para finalizar ese punto, entonces note esto, Cristo le prometió al sumo sacerdote venir en vida de él. Por eso él dijo, esto es imposible. Por eso es que Cristo Jesús regresó y tenía que regresar por segunda vez en vida de el sumo sacerdote. Así como lo hemos visto que el Señor se los prometió también a todo mundo, se lo prometió a sus apóstoles, y aquí vemos que al mismo sumo sacerdote se lo está prometiendo que él iba a ser. ¿Qué más testigos? ¿Qué más queremos, verdad, hermanos? Bueno, ahora voy a pasar al verdadero tema, la predestinación. No sé si usted se ha hecho la pregunta, pero a mí me la hacen algunos bendecidos, los que ya van creciendo en este conocimiento se hacen esa pregunta. Hermano, ¿cómo vemos la predestinación en este nuevo pacto? Entonces, ¿cómo es la predestinación en el nuevo pacto? Sabiendo que ya Dios cumplió todo, que ya Dios, el Señor, cumplió, hermano, toda la profecía, todo está cumplido. Ya Dios no tiene enemigos. Entonces ahí entra la pregunta, si Dios no tiene enemigos el día de hoy, porque usted sabe, hermano, que enemigos somos todos en la carne, esos somos enemigos, pero Cristo en la cruz del Calvario, hermano, crucificó toda la carne. Por eso es que dice que Él murió, note esto, Cristo murió por todo el mundo. Amén. Eso es muy importante que usted lo entienda. Cristo murió por todo el mundo. Y yo iba a leer, hermano, el capítulo 9, posiblemente, pues usted puede leer desde el versículo 10, 9, 10 de Romanos. Usted puede leer todo, no lo voy a leer porque son muchos versículos aquí, y hay otros que pudiera darle, pero usted puede leer eso, que en base a esta referencia bíblica es que voy a hablar sobre la predestinación.
Pero ¿qué tipo de predestinación? Le voy a decir, Arminio es los que creen en el libre albedrío, ¿verdad? Que usted decide ser salvo, si se salva o no. Él estaba totalmente equivocado, Arminio, porque es la salvación por obras, ¿verdad? Lo que Arminio enseñaba prácticamente, hermano, es un judaísmo. Sí, hay que aceptar a Cristo, pero depende de ti tu salvación. Tú decides si al final te vas a salvar o te vas a perder. Esa era la enseñanza de Arminio, y eso es porque muchas iglesias del día de hoy, aunque la enseñanza de Arminio en la Reforma fue condenada por no tener fundamento exegético bien claro, sino que eran textos sacados de contextos. Fue condenado su enseñanza y su argumento. Pero entonces entró la que es más clara, que es lo que se conocen las doctrinas calvinistas. Usted ha oído Calvino. Entonces siempre ha habido una batalla, un pleito ahí entre las iglesias de hoy en día. Le voy a decir algo: todas las iglesias de hoy en día, que son todas las religiones prácticamente, todas las religiones, especialmente las cristianas, en este caso que nos toca hablar de lo que es el cristianismo en el grupo, se rigen por estas dos líneas de pensamiento. O eres arminiano o eres calvinista. Una vez me dijo un hermano, yo no soy ni calvinista ni arminiano, yo soy de Cristo. Es una respuesta muy inocente, porque realmente aquel que dice, no, yo no soy ni de Arminio ni de Calvino, yo soy de Cristo, realmente lo que él cree, lo que él habla, lo va a delatar. Y solo falta oírlo escuchar. Por ejemplo, un predicador, yo lo escucho sin que no lo conozcan, yo lo escucho 5 minutos y yo sé si es arminiano o es calvinista, ¿verdad? Porque se dice, ya le dije, el arminiano tiene la idea de como un judaísmo, es como un judaísmo, que aceptas a Cristo pero que son necesarias las obras. Y que al final tú te salvas. El calvinismo enseña, resumiendo, porque él explicó muy bien lo que él creía. El calvinismo es aquella que cree que Dios escogió a unos para salvación y otros para condenación. Y eso era lo que le chocaba a Arminio, y a mucha gente le choca. ¿Cómo es posible que Dios escoja a unos para salvación y a otros para perdición? Entonces, pero en lo que yo he estudiado y he escuchado, hermano, te puedo decir que el que está más en línea de llegar a la verdad es el calvinismo. Inclusive yo te puedo decir, quizás en mi principio, cuando yo empecé a conocer la gracia de Dios, fue a través, hermano, de tener una mente calvinista. De ahí fui creciendo hasta lo que ahora conozco. Pero empecé como arminianista, calvinista, y ahora entiendo, soy de gracia, sigo siendo, ustedes saben, soy un ministro del nuevo pacto de gracia. Pero yo explico la gracia, yo explico la plenitud, yo explico la predestinación y otras muchas doctrinas desde otra expectativa más bíblica. Y quizás en este tiempo no te matan, no me han matado todavía, sí, me han tirado, me han buscado, me han difamado, han dicho todo lo que quieran de mí, me han mandado al infierno saber cuántas veces, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Creo que hoy es el mejor tiempo para nosotros exponer estas enseñanzas de lo que es el nuevo pacto en plenitud. Entonces, como ya le dije, hay otros bendecidos, voy a decir, que hablan de plenitud, pero ellos dicen que el nuevo pacto de gracia caducó en el año 70. Y estos también están igual de equivocados que los que no creen en el nuevo pacto, ¿verdad? Porque no lo creen.
hay unos que no lo creen, porque ellos creen que plenitud es otra doctrina, es otra enseñanza, que ya se terminó el nuevo pacto, ahora ellos traen otra teología, otra enseñanza, otras doctrinas de plenitud. Y eso es mentira, porque las doctrinas de plenitud son las doctrinas de la gracia, porque esa es la plenitud de Dios. La máxima expresión del amor de Dios fue manifestado en Cristo. Y ahí dice que todos fuimos, fíjese, en Cristo dice, todos fuimos reconciliados. ¿Me entiende? En Cristo. Entonces, esa es la forma, hermano, como yo veo y en la Escritura y cómo debemos entender el día de hoy. Puede ser que muchos no estén de acuerdo conmigo, está bien, pero créame que esto te va a traer bastante paz a tu corazón, entendiendo que Dios no tiene enemigos. ¿Me entiendes? Dice que Cristo, fíjate, entonces partamos de eso, de que Cristo Jesús, amado hermano, Cristo Jesús dice que nos reconcilió. Mira, primeramente, son dos personas que han afectado la vida, la espiritualidad del mundo entero. El primero que nos afectó fue el primer Adán. Dice que por Adán todo el mundo quedó bajo pecado por causa de Adán. ¿Sí me entiendes? Por eso es que no existe libre albedrío, porque no es decisión de uno, dice que Adán. Entonces ¿cómo Dios va a decir que es mi elección cuando dice la palabra de Dios que fue Adán el que me perdió? O sea, Dios no te puede culpar dos veces por el mismo delito, ¿verdad que no? Ni la justicia humana te condena dos veces por el mismo delito. ¿Sí me entienden? Entonces, nosotros fuimos condenados en Adán. Eso dice la palabra, Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, lo puedes leer. Pero también dice que por Cristo Jesús, que por causa del Señor, por causa de Cristo, todos somos salvos. ¡Wow! Todos somos salvos. O sea, todo el mundo es salvo el día de hoy, hermano. Aunque a usted le moleste. Yo sé que, mire, hermano, como religioso es bien difícil recibir esta palabra o esto que estoy diciendo. Porque uno dice, ¿cómo va a ser que ese maldito Hitler o tal fulano de tal sea salvo? Ese se debe de quemar en el infierno por toda la eternidad. Entonces, mi amado hermano, esa es la mente religiosa, no acepta esto, no acepta que todos seamos salvos. Pero fíjate, la palabra de Dios dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Crees tú la palabra de Dios? Entonces, tienes que empezarla a ver desde ahí. Lo que pasa, hermano, que en la misma Biblia es un plan que está en trámite y depende de dónde tú estás leyendo, ahí te vas a querer ubicar. Pero ya cuando tú tienes la mente activada de Cristo y que sabes que todo el plan de Dios ya se consumó, ya tienes que verlo desde otro punto de vista. Yo no lo puedo ver desde el punto de vista sacando textos de allá del viejo pacto o del proceso de los 4 evangelios que se conoce, o aún algunas cosas que Pablo dijo, porque Pablo entendía que estaba en transición. Pablo decía, Dios nos libró de este presente siglo malo. Quiere decir que en el tiempo de Pablo, aunque él ya disfrutaba la salvación, el siglo malo estaba todavía, estaba presente. Entonces, uno tiene que ubicarse, por eso dice Pablo, mas cuando venga lo perfecto, amén, lo perfecto, dice, lo que ahora sé en poco, se va a terminar, porque ahora voy a ser conocido como fui conocido, y como fuimos conocidos en este entendimiento, sabemos que venimos de Dios, hermano. Todos los espíritus, cada ser humano es un espíritu creado por Dios, que tiene un cuerpo y está aquí en la tierra. Entonces, ahí es donde yo te quiero llevar. ¿Cómo aprendemos, cómo vemos nosotros, hermano, esto que les estoy compartiendo? Es empezando, hermano, a ver desde otra perspectiva, ya no en el proceso de salvación de la humanidad, sino como un proceso ya completo, consumado, que ya está consumado. Por eso le llamamos la plenitud, porque ya está todo. Ya Pablo no habla en parte, ya ahora podemos hablarlo
con confianza de que el plan de la humanidad se logró en Cristo Jesús. El Señor no iba a dejar a unos ahí, hermano, para que sufran eternamente, etcétera, etcétera, porque ahí entran otros temas. Pero primero queremos aclarar esto, y yo sé que si usted recibe esta palabra, su mente se va a activar para entender otras cosas que quizás me va a querer preguntar, pero que el mismo Espíritu, porque ahora estamos, hermano, en la época, en el tiempo donde es el Espíritu, es el mismo Dios que nos enseña, es el mismo Dios. Cuando yo te pongo en este nivel de conocimiento, hermano, estás en las manos de Dios. Él es el que te va a enseñar, Él es el que te va a confirmar, porque eso es así. ¿Me entiendes? No te dejes guiar por tu mente carnal, por tu mente religiosa o por tus líderes religiosos. Debes dejarte guiar por Dios. Mira qué privilegio tan grande que tenemos ahora, porque eso estaba prometido en el Antiguo Testamento, que cuando el nuevo pacto fuera establecido, Dios mismo nos iba a enseñar. Dios mismo. Entonces, cuando yo te estoy compartiendo esto, es Dios que lo estoy dejando que fluya a través de mí, a través de este conocimiento. Entonces, muy fácil, como te dije, Romanos 5. Por un hombre, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, no unos cuantos, ¿verdad? Porque ese era el problema de Calvino también, que Calvino seleccionaba, Calvino reducía. Unos sí y otros no. Amén. Entonces, a unos tenían toda la gracia de Dios y otros no tenían la gracia de Dios. Y eso, Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Amén. Y aparte de eso, acuérdense que ya Dios quitó el pecado del mundo. Ya Dios lidió con el pecado de todos nosotros, hermanos. Eso es la grandeza. Un solo sacrificio y lidió con todo el problema. Amén. Y lidió todo el problema. Entonces nosotros vivimos acusándonos, vivimos aquí, vivimos señalando, haciendo religiones, que yo soy mejor. Pero para Dios eso para Dios es niñería, son rudimentos, están antes de la cruz de Cristo. Los que estamos después de la cruz de Cristo, los que estamos ya en la plenitud, entendemos, hermano, que Cristo murió por todos. Amén. Cristo murió por todos. Entonces, y como le decía, ya en Adán, ¿verdad? Todos quedamos condenados, en Cristo todos fuimos reconciliados. Ahora, en el pasaje que yo le hablaba de Romanos capítulo 9, fíjese, dice ahí que hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Cómo debemos tomar entonces ese pasaje? Fíjese que cuando está hablando el contexto ahí, está hablando de barro. Dice que no está hablando de espíritus. Ahí es donde vamos a entender esto, hermano, que a nivel carne, a nivel barro, sí hay unos que Dios escogió para que sean vasos de honra y otros para que sean vasos de deshonra. Pero la carne no es la que manda, ni es la que gobierna sobre lo espiritual. ¿Sí me entiende? No sé si me está entendiendo, pero vamos a decir, cuando una persona, sea buena o sea mala, como se haya portado en esta tierra, hizo cosas malas, mató, violó, borracho, peleonero, etcétera, etcétera, difamador, se murió en la cárcel, en la silla eléctrica, como crea. Y hubo otra persona que fue un buen hombre, un pastor, un evangelista, un misionero que dio su vida para ayudando a otras personas, etcétera, etcétera. La diferencia, como le dije, es ahí. Pero al final, esos dos vasos de barro, uno que trajo honra a Dios y el otro que no trajo honra a Dios. Por eso en la casa de Dios hay vasos de honra. La casa de Dios es el mundo, hermano, porque Dios lo crió. Este mundo es la casa de Dios. Y hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Pero es a nivel carnal. Cuando ambas personas se mueran, oiga bien eso, cuando ambas personas
se mueran, van a ir, son tierra. Se terminó el propósito. Pero fíjese que estos vasos de honra dice que son predestinados por Dios. Dígame. Por eso dice ahí la masa, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Si Dios quiso hacer un vaso de barro, un vaso de honra y hizo otro de deshonra, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y a veces, ¿verdad que nos molesta? Yo sé, al religioso le molesta lo que yo estoy diciendo. Y le voy a ser sincero, también a mí me molesta. Mejor dicho, antes me molestaba más. Y quizás ahora me molesta un poquito. Pero tengo que someterme al Espíritu, hermano. Someterme a la mente de Dios. Y cuando empiezo a pensar, fíjese, cuando empiezo a pensar como Dios, se me quita. Se me quita el malestar. Y empiezo a entender a Dios. Empiezo a ver a Dios en otra dimensión. Porque recuerda que los pensamientos, dice, del hombre y los pensamientos de Dios son muy lejos, hermano. La Biblia, y imagínense, ya está medio mal manoseada. No es todo el conocimiento de Dios, hermano. No es toda la palabra de Dios. Eso es muy limitado, pero podemos todavía extraer jugo que nos beneficie. Y usted sabe, yo le estoy dando los textos bien trazados en la palabra de Dios. Entonces, cuando se mueren el vaso de honra y el vaso de deshonra, ¿qué pasa? Se va al polvo de donde fue tomado. Como dice Eclesiastés, que esta carne vuelve de donde fue tomada. Vuelve de donde fue tomada. Ahí, hermano, y ahí se queda. Pero el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Dios es el que provee el espíritu. Dios es el que puso un espíritu en nosotros, puso otro espíritu en aquellos. Todos tenemos espíritu de Dios, hermano. Todos tenemos un espíritu de Dios. Pero el vaso es diferente, el conocimiento es diferente. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios ya a este nivel, hermano, empezamos a despertar a una conciencia más elevada, más espiritual, donde entendemos estas cosas. Alguien, como le dije, hermano, cuando regresemos a Dios, usted no va a ir a encontrar el cuerpo usted no va a ir a encontrar a Hitler allá. ¿Me entiende? Porque ese fue su vaso, fue su propósito de aquí. Fíjese, aquí mismo en esta escritura dice, ¿verdad? Aquí mismo en esta escritura dice, hermano, que el faraón dice, pues, en el verso 12, verso 16, vamos a leer todos los textos. Cada versículo está hermoso, hermano, pero yo quiero que si usted lo lee con este entendimiento que le estoy compartiendo, se le va a abrir el panorama de una manera muy grande. Mire el verso 16, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Entonces, no depende del que quiere ni del que corre. Porque al final, hermano, mira, al final, nadie tiene más ni tiene menos. Nadie tiene más ni tiene menos. Un día el Señor nos va a explicar nuestro propósito aquí en la tierra porque todavía no lo entendemos a plenitud. Pero fíjate, en la siguiente dice, versículo 17, porque la Escritura dice, aquí Pablo ya te está dando revelación, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea notorio por toda la tierra. Note eso, hermano. Dice, la Escritura misma dice que Dios mismo, fíjese, dice que el faraón para eso mismo lo levantó de Dios mismo. No fue, usted dice, no, pero ese es el libre albedrío, que él se levantó solo. No. Fíjese que hasta el vaso, porque muchos dicen que el faraón está en el infierno, ¿verdad? ¿Cómo va a estar en el infierno? Bueno, para aquellos que tienen esa mentalidad, que trabajan esa mentalidad, interpretan la palabra, en esa mentalidad, están en ese nivel carnal de interpretación de la palabra, piensan que el faraón
está en el infierno, pero realmente el faraón es un siervo. Wow, un siervo, ¿sí? Igual que un pastor, hermano, igual que un pastor. Igual que un apóstol, sí, igual que un apóstol. Más que a él le tocó hacerla de malo. Ay, hermanos, lo que está usted predicando, no. Hermano, así es como tiene sabor la escritura. Recuerde que nosotros somos árboles, somos descendientes del árbol del bien y del mal. Nosotros somos descendientes del árbol del bien y del mal. Por eso es que en otra ocasión lo explico, pero todo lo que le estoy compartiendo es como hace esa cadenita y todo se aclara, hermano, de entender. Nosotros somos árboles del bien y del mal. Entonces, porque toda la creación, hermano, toda la creación, por eso dice que de Dios proviene y procede el bien y el mal. De Dios procede todo. Esas son otras preguntas, pero en otra ocasión voy a explicar más y seguiré compartiendo así, hermano. No lo puedo dar todo en una enseñanza. Cada vez, por eso yo le digo que cuando le comparto algo, quizás le quede alguna duda por allá, otra una preguntita, pero absorba lo más que pueda. Porque yo sé que cuando yo comparto esto salen muchas preguntas para los nuevos especialmente, otros se comen esto rápido y lo saborean. Pero cuando yo estoy dando y dando, usted reciba, hermano, recíbalo, reciba la palabra y verá que si usted recibe, porque si no recibe lo que le estoy dando ahorita, va a tener problemas cuando yo traiga la otra enseñanza. Y cuando traiga, no va a entender nada, porque a todo tiene bloqueada la mente, ¿verdad? Por eso es que a su nivel vaya recibiendo lo que le estoy dando. A su nivel reciba lo que les estoy compartiendo. Y ya para cuando venga el otro, y así va a ir creciendo y va a ir entendiendo. Pero Dios, hermano, Dios no tiene enemigos. Acuérdese de eso. Dios no tiene enemigos. Porque imagínate, el mismo Cristo dijo, ama a tus enemigos. Amas a tus enemigos, dice. Si eres un verdadero hijo de Dios, dice, ama a tus enemigos. Entonces, ¿cómo Dios te va a estar mandando amar a tus enemigos y si Dios es el primero que no los ama? Entonces, Dios, hermano, por eso es que dice en la cruz que siendo enemigos de Dios, porque estábamos en contra, Él nos reconcilió. Él nos amó y Él nos perdonó todos nuestros pecados. Bueno, el punto es que hay personas, hermano, que están predestinadas, ahí sí entra la predestinación, pero con este entendimiento, hay personas que están predestinadas para recibir esta revelación. Hay hermanos, hay hermanas que están predestinadas porque son vasos de honra. Los vasos de honra son los que van a hablar estas verdades, los que van a traer gloria y honra al reino de Cristo. Esos son, hermano. A otros no les importa nada, a otros les importa nada más hacer billete, en la fábrica, en su compañía, en su panadería, en su business, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Y otros, hermano, queriendo imitar al Chapo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Nosotros, los creyentes, somos vasos de honra y debemos traer este conocimiento. Bendecir, traer ese conocimiento, hermano, porque siempre nosotros, aunque tengamos este conocimiento, siempre vamos a tener oposición. Siempre vamos a tener oposición. Pero ese es el trabajo. Por eso es que debe aprender a ver con ojos de misericordia aquellos que hacen el mal. Que a veces los juzgamos, a veces los maltratamos, a veces los condenamos. Pero no, hermano, Cristo murió por ellos. Y si es la voluntad de Dios, usted compártale la palabra. Si es un vaso de honra, quizás está temporalmente ciego, pero si es un vaso de honra, él va a recibir esta palabra. Él, sus ojos van a ser alumbrados. Porque realmente, hermano, el Señor no anda salvando a nadie el día de hoy, porque todos son salvos. En el aspecto espiritual, todos son salvos. Pero hay personas que necesitan ser salvos de la ignorancia en que están. Porque la palabra salvación tiene varios aspectos de aplicación y una aplicación es, hermano,
Nosotros somos salvos en Cristo eternamente, espiritualmente, pero hay muchas personas que necesitan ser salvas de la esclavitud de la religión, de la esclavitud de las drogas, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de tantas cosas donde están, hermano. Necesitan. Por eso me gustó un bendecido que decía, por eso yo lo he compartido aquí, pero el bendecido decía, hermano, tú no eres salvo cuando levantas tu mano. Tú no eres salvo. Cuando tú levantas tu mano, cuando tú recibes a Cristo, lo que estás haciendo es que estás reconociendo esta verdad, que Cristo murió por ti y que estás reconciliado con Dios. Tú solo estás haciendo, amén, Señor, gracias, Señor, recibo, Señor, que eres mi amigo, que eres mi Señor, que tú moriste por mí. Amén. Entonces, hermano, hay muchas cosas que decir, y si usted tiene preguntas, voy a dejar aquí la enseñanza, pero si usted tiene preguntas, hágamelas, pero espero que usted haya entendido y haya recibido esta palabra, de que en este mundo, hermano, en este mundo hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, pero todos son de Dios, porque le estaba poniendo el caso del faraón. Dice el faraón, porque es un hijo del diablo, pero ¿qué? Dice que Dios quería que él hiciera, el faraón hizo lo que Dios quería que hiciera. Usted nota también al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ese hombre tan malo y perverso que vino, inclusive, fíjese, vino, oiga bien esto, vino a quemar Jerusalén. Vino a quemar y a destruir el templo y a Jerusalén. Y destruyó la nación como nunca había pasado antes de él. Destruyó eso, se llevó, hermano, destruyó el templo, se llevó los utensilios del templo, hermano, destruyó. Imagínense. Y usted va a creer que era voluntad de Dios, que Dios usó a rey Nabucodonosor para que viniera a destruir Israel y destruyera el templo. Está diciendo, no, hermano, ¿cómo va a ser eso? Lea usted y va a decir, la Biblia dice que el rey de Nabucodonosor era siervo de Dios. Era siervo. O sea, hizo lo que Dios quería que hiciera. Hizo la voluntad de Dios. Entonces, en esto, hermano, no es nada más de condenar y decir y señalar, y que yo soy predestinado y que este otro no es predestinado. Somos predestinados, hermano. Somos predestinados. Somos salvos, mejor dicho. Somos salvos todos porque Cristo ya murió. Por eso, le repito, y con esto quiero cerrar. Romanos capítulo 5 dice que por un hombre, Adán, el mundo quedó condenado, pero por Cristo Jesús ese mundo fue salvo de nuevo. Amén. Y Cristo vino y cumplió y nos salvó. Lo que el primer Adán perdió, el postrer Adán lo recuperó. Amén. Abba Padre. ¿Estamos de acuerdo? Lo recuperó. ¿Estamos de acuerdo? A ver, dígame nada más esto. ¿Está usted de acuerdo en que lo que el primer Adán perdió, Cristo lo recuperó? O va a decir usted, no estoy... Bueno, entonces usted no es cristiano. Pero si usted dice, sí, Cristo lo recuperó, entonces el mundo no estaba perdido. Adán lo perdió. En Adán todos quedaron condenados y destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús fuimos justificados otra vez. Fuimos reconciliados. Fuimos salvos. Entonces ahora somos salvos. Predestinados, quizás tú fuiste predestinado, hermano, para ser un ministro competente, para ser un hermano, para que traigas gloria y honra al Señor. Pero no te quemes las pestañas, no te quemes el cerebro, hermano, condenando, viendo infierno, viendo diablos, viendo maldiciones. Dios no puede estar, hermano, pensando en castigar y en eso, porque cada quien, hermano, en esta vida dice, recibe. Por eso es que, mire, hermano, qué triste es ver a un narcotraficante o ver a esas personas que practican el mal. Siempre están sufriendo, siempre están huyendo de la ley, finalmente terminan en la cárcel y los matan, hermano. Es una vida bien terrible. Pero dale gracias a Dios que tú, hermano amado, que estás oyéndome, Dios te escogió para que estés en paz, para que disfrutes a Dios y tengas este entendimiento. Y cuando tengas este entendimiento, ayudes a los que están perdidos. Ayude a los que están perdidos en su mente. Llévales este mensaje poderoso. ¿Sabías tú que Cristo te ama?
¿Sabías que Cristo murió por ti? ¿Sabías que tú estás viviendo, no estás viviendo de acuerdo a lo que tú eres en Dios? Tráigale un mensaje. Eso es lo que el mundo necesita oír, hermano. Porque le voy a decir una cosa. Esas ciudades y esos países, hermano, y usted lo puede notar en nuestra generación, yo creo que se ha pasado siempre en nuestra generación. Mire esos países, hermano, donde se ha predicado legalismo, cuánta perdición hay, cuánta maldad hay. Entonces, ¿de qué sirve ese legalismo y ese mensaje de condenación? No sirve. Si ese cambiara el mundo, gloria a Dios, pero no lo cambia, hermano, sino lo empeora. Pero si usted trae un mensaje, usted no le está diciendo amén al pecado, usted lo va a señalar, hay consecuencias. No vivas de acuerdo a eso porque vas a ver consecuencias. Amén. Entonces, usted traiga un mensaje de amor, de poder, para que las personas realmente puedan disfrutar y ser libres en Cristo Jesús. Espero que hayas recibido esta palabra. Te declaro lo que tú eres, un bendecido, pero un predestinado para recibir esta gloria en tu espíritu. Gracias y paz.